En Jeremías 1. Y vamos a leer Jeremías 1, del 1 al 6. Así que se ponen de pie y cuando lo tengan me dicen amén. En nombre del Padre, Hijo y de su Espíritu Santo. Sí. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año tercero de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Amén. Sigamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, en esta noche por estar aquí, y te pedimos que podamos hablar de tu palabra, Señor, que pueda llegar a los corazones y que sea una palabra de bendición para las personas, tanto para mí, y Señor, que tu presencia esté aquí y nos acompañes. Amén y amén. Bueno, hermanos, esta noche escogí pues este tema porque es un tema muy bonito, ¿verdad? Creo que es un tema que nos involucra a todos, ya que todos hemos sido llamados por Dios. Al, al mensaje yo le he puesto el llamado de Dios para nuestras vidas. Y pues, como les acabo de decir, todos hemos sido llamados por Dios, ¿verdad? Y eso nos incluye a todos, niños, jóvenes, adultos, cualquier género, hombre, mujer, a todos. Todos hemos sido llamados por Dios. Los que estamos aquí, los que ven la transmisión, hemos sido llamados por Dios, ¿verdad? Así que me pareció un tema muy bonito y que pues voy a tratar esta noche, ¿verdad? Así que para ponerles un poquito en contexto, voy a leer el versículo 5 otra vez, de Jeremías 1:5, y dice: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Pues básicamente lo que nos está diciendo este texto es que Jeremías fue escogido antes de nacer. Jeremías no fue escogido por Dios porque quizás él se lo haya ganado, o por algún don que tuviera, o por algún mérito de él. No, sino que Dios lo escogió incluso antes de que él naciera, ¿verdad? Entonces fue por decisión de Dios. Dios lo escogió a él, no fue porque él se lo ganó. Entonces, básicamente, así es de la misma manera con todos nosotros. Dios nos escogió desde antes de nuestro nacimiento, y estamos aquí por su gracia, ¿verdad? No porque seamos buenos o seamos bonitos o lo que sea, ¿verdad? Sino que Dios nos ha escogido a nosotros. Y pues, esto así es, ¿verdad? Y esto significa que esto no depende de nuestra edad. Podemos ser niños, jóvenes, adultos, como les decía antes, sino que Dios escoge a cualquiera y también al que desee estar con Dios, ¿verdad? Y pues lo que quiero retratarles un poco con este texto también es, vamos a ir un poco a la juventud, ¿verdad? Muchos jóvenes quizás piensan que es como les digo, complicado o difícil hacer las cosas porque somos jóvenes, y quizás que la juventud es un impedimento, ¿verdad? Pero esto no es así, sino que podemos ver que Jeremías aquí le dice en el 6: y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Pues esto básicamente nos dice que Jeremías se sentía incapaz, o sea, él tenía miedo, estaba temeroso pues de lo que el Señor le estaba diciendo en el anterior texto. Básicamente él se sentía incapaz de esto, ¿verdad? Pero Dios nos respalda, así como a Jeremías lo respaldó, ¿verdad? Entonces, lo que quiero dar con este mensaje es que nosotros, a pesar de ser jóvenes, debemos confiar en Dios, ¿verdad?
podemos tener miedo o lo que sea, pero sabemos que Dios nos respalda. Y bueno, pues un ejemplo vivo que yo les puedo dar soy yo ahorita mismo, porque yo aquí donde me ven estoy muy nervioso, ¿verdad? Estoy tratando de no temblar mucho, ¿verdad? Pero hago lo que puedo, ¿verdad? Entonces, lo que le quiero decir es que yo, pues en su momento me sentí con miedo, ¿verdad? De pasar aquí, voy a poder, no voy a poder, me voy a cortar, no voy a hallar qué decir, ¿verdad? Pero al Señor mostrarme esto, yo pues leer esto, me sentí respaldado por Dios. Y entonces lo que les quiero dar a entender con esto es que todos somos respaldados por Dios, ¿verdad? Entonces no importa nuestras dificultades o que tengamos miedo, que pues tengamos algún problema, ¿verdad? Sino que todos somos respaldados por Dios y así como Jeremías, Dios va a estar con nosotros. Pues así como Dios llamó a Jeremías desde muy joven y con temores, Dios también nos llama hoy. El Señor quiere que nos acerquemos más a Él, que pues tengamos una comunión con Él cercana, ¿verdad? También a dejar las comodidades espirituales, que pues esto pasa mucho, ¿verdad? Y creo que pasa bastante en los jóvenes, que quizás por la etapa en la que estamos y pues tenemos muchos amigos y influencia, ¿verdad? Del mundo. Muchas veces estamos cómodos ahí y nuestros papás nos llevan a la iglesia, pero vamos porque nos dicen que vayamos, no queremos ir, no oramos, no leemos la Biblia. Entonces esto es la comodidad espiritual, porque como les digo, no hacemos nada para acercarnos con Dios, ¿verdad? Para llenar nuestro espíritu. Entonces, un ejemplo también que yo les puedo dar es que, bueno, cuando yo vine con mi mamá a la iglesia por primera vez, me pareció muy bonita, me gustó, me recibieron muy bien los jóvenes, los hermanos y todo. Pero en ese entonces tenía creo que 12, 13 años. Pero a mí, la verdad es que no me gustaba venir a la iglesia, sino que mi mamá me decía, vamos a ir a la iglesia, y le decía, ay mamá, ¿por qué vamos a ir a la iglesia? O renegaba en mis adentros. Yo no quería venir, pues no oraba, no leía la Biblia, nada, ¿verdad? Entonces, creo que como a mí, a muchos jóvenes nos pasa, y esto es lo que Dios quiere. Por eso el Señor nos llama, para que nos acerquemos a Él, para que tengamos una comunión y dejemos a un lado esa comodidad espiritual, ¿verdad? Y bueno, vamos a continuar. Muchas veces se cree que la frase o la palabra llamados por Dios se refiere solamente a servir en la iglesia, a ser líder o pastor, pero la verdad es que esto no es así. Ser llamados por Dios, lo que Él quiere es que primero lo encontremos a Él y luego sirvamos. La palabra ser llamados por Dios no solo es a servir, sino que también nos llama pues a acercarnos a Él. Y a raíz de esto nace la pregunta de cómo podemos acercarnos a Él. Pues podemos acercarnos a Él de muchas maneras, pero algunas de estas pueden ser orando. Pues orando es la fuente más poderosa para poder acercarnos con Dios, porque hablamos con Él, le decimos nuestras cosas, lo que sentimos, y pues al orar no solo quizás hay que pedirle cosas o decirle lo que sentimos, sino que también agradecerle a Dios, porque como sabemos, Él es misericordioso, Él nos da la vida cada mañana, ¿verdad? Cada día. Entonces nosotros debemos hablar con Él y acercarnos un poco más por esto, ¿verdad? Por la oración. También algo muy importante que es leer la Biblia. La Biblia también es parte fundamental y que nos llena nuestro espíritu, ¿verdad? Porque es palabra del Señor. Al nosotros leer la Biblia nos acercamos más a Dios y nos llenamos del conocimiento de su palabra, ¿verdad? Es algo muy bueno. Quizás muchas veces mucha gente, los jóvenes, más que todo, podría decirles que quizás solo leen la Biblia cuando venimos aquí, pero quizás hay que leerla en la casa, o sea, no es necesario leer un capítulo completo, sino que podemos empezar paso a paso, leyendo un versículo, un párrafo, un salmo, pero la cosa es leer la Biblia y así acercarnos más a Dios, porque orando, leyendo la Biblia,
ya vamos avanzando hacia el llamamiento de Dios, porque Él quiere que nos acerquemos a Él, ¿verdad? Otro paso muy importante es congregándonos. Venir a la iglesia es muy importante, ¿verdad? Porque es su casa. Aquí nos llenamos del Señor. En nuestra casa, claro que leemos la Biblia, podemos orar, pero quizás muchas veces no es lo mismo, se podría decir, porque aquí es bueno congregarse, el Señor lo dice en su palabra, ¿verdad? Y también tenemos el apoyo de los hermanos, la comunión, y eso es muy bonito, ¿verdad? Entonces, congregarse también es una parte fundamental para poder acercarnos a Dios y una parte muy importante que nosotros debemos de practicar siempre, ¿verdad? También otra muy importante es el ayuno. Siempre hay que ayunar, no solamente vamos a ayunar cuando queremos algo de Dios o que ya va a venir el recibo de luz y vamos a ayunar porque, para poder pagarlo, ¿verdad? Sino que ayunar es, como les dije anteriormente, o como todas, es para poder acercarnos a Dios, para poder tener una comunión con Dios. Y sí, el ayuno no es algo muy común, o quizás hoy en día ya es menos común que antes, pero hay que cambiar eso, y hay que ayunar para pues poder acercarnos a Dios, ¿verdad? Y poder responder ese llamado de Él hacia nosotros. Vamos a ver en Jeremías 1:8, y dice así, dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Bueno, Dios repite esta frase en muchos llamados de la Biblia, como lo puede ser Abraham, Moisés o Josué, que les ha dicho que no temamos. Y así como a Jeremías, Dios nos dice que no temamos, porque, como les dije anteriormente, yo estaba temeroso, o los jóvenes que hemos pasado aquí podemos estar con miedo cuando pasamos, pero así como a Jeremías y así como a todos los demás de la Biblia, Dios nos dice que no temamos, perdón, que tengamos fe en Él, ¿verdad? Porque Él es nuestro respaldo. Y bueno, como les decía, la gente muchas veces asocia la palabra de el llamado de Dios por solo servir, pero como ya vemos que es también acercarnos a Él. Ya nosotros estar cerca de Él, estar en comunión con el Señor, ya el Señor nos llama a servir también. Esto es ya después de haber estado cerca de Él, ¿verdad? Servir en nuestra iglesia, usar algún don que pues el Señor nos haya dado, porque el Señor a todos nos ha dado un don, pero a cada uno es diferente. Entonces lo que nosotros debemos hacer con ese don es utilizarlo para Él, o sea, para servirle al Señor. Pueden haber distintos dones, no solamente porque quizás, no sé, los de la alabanza puedan cantar, otros puedan tocar y nosotros como que no estamos seguros de que sí podemos hacer algo. Claro que sí, el Señor a todos nos ha dado un don y lo que Él quiere es que usemos ese don para poder servirle, porque Él nos llama a eso, ¿verdad? Y pues siempre al ser llamados por Dios van a haber muchos obstáculos, ¿verdad? Muchas cosas que nos impiden el responder al llamado que Dios nos hace. Algunas de estas pueden ser el miedo, quizás el miedo a fracasar o a hacer las cosas mal. Por ejemplo, un joven que va a predicar y como tiene miedo, mejor no lo hace. Estas son cosas que nos impiden quizás responder al llamado, pero no debe ser así porque, como les vuelvo a repetir, nosotros somos respaldados por Dios, ya que Él nos ayuda, ¿verdad? También otra cosa que sucede muy seguido son las distracciones. O sea, las distracciones en todo sentido. Puede ser el teléfono, los amigos, nuestro entorno. Y todo ese tipo de cosas como que nos alejan un poco de Dios y quizás pueda ser un impedimento para nosotros responder al llamado que Dios nos hace. En otra, perdón, puede ser el desánimo. El desánimo muchas veces sucede porque, no lo sé, en nuestros hogares pasa algo o no nos sentimos, como les decía anteriormente, que no vemos nuestro don. Pero claro, el Señor tiene un don y lo que debemos hacer es orarle a Él para que Él nos anime, Él nos dé fuerzas y así que esto no sea un impedimento para que podamos responder a su llamado. Y otra cosa que es muy, muy fuerte y sucede mucho
son las influencias. Las influencias nos interrumpen o básicamente nos influencian, ¿verdad? Pueden ser los amigos, en la escuela, en el trabajo, lo que vemos, lo que oímos, todo ese tipo de cosas nos van, como les digo, nos van metiendo ideas muchas veces y estas son las influencias, muchas veces son malas, nos alejan de Dios y muchas veces no respondemos al llamado de Él por este tipo de cosas. Entonces todo esto lo debemos evitar, ¿verdad? Para así nosotros poder responder al llamado de Dios. Amén. Punto, hermanos, por favor. El llamado de Dios requiere valentía. Dios siempre, como les decía, nosotros siempre vamos a tener miedo, vamos a estar temerosos, pero Dios es nuestra fortaleza y debemos ser valientes para poder estar aquí, para poder venir y ser un hijo de Dios, porque ser un hijo de Dios no es muy fácil, ¿verdad? La gente nos señala, nos critica y pues eso así va a ser siempre, porque nosotros somos hijos de Dios, somos escogidos. Pues a la gente eso no le gusta. Entonces nosotros somos valientes porque el simple hecho de responder al llamado de Dios es maravilloso y debemos estar cerca de Dios. Así nosotros podemos tener miedo. Moisés dudó, Gedeón tuvo miedo, Isaías dijo, soy un hombre inmundo. Así como los grandes hombres de la Biblia tienen miedo, nosotros también vamos a tenerlo. Y esto es normal. Pero lo que debemos hacer nosotros es pedirle a Dios que nos dé fuerza, que nos dé ayude y pues que nos ayude, ¿verdad? Básicamente. Siempre el llamado de Dios, van a haber impedimentos, pero también en el llamado de Dios van a haber pruebas. No todo va a ser fácil, no todo va a ser color de rosa, ¿verdad? Van a haber esperas, van a haber cambios que muchas veces quizás nos pueden afectar de alguna u otra manera, pero esto debemos ponérselos en las manos de Dios y que Él nos ayude, ¿verdad? Porque nosotros somos llamados de Dios y debemos responder a su llamado, ¿verdad? El Señor tiene promesas para quienes aceptan el llamado. Dios da fuerzas, Dios abre caminos y Dios respalda. Dios transforma vidas a través de ti. Entonces, lo que yo quiero dar con este mensaje es que nosotros no, ¿cómo les digo? No nos dejemos vencer por el miedo o por esas cosas que quizás nos impiden llegar a Dios, sino que se las pongamos en sus manos, ya que Él lucha por nosotros, ¿verdad? Y nosotros lo que debemos hacer es enfocar nuestra vista en el blanco perfecto que es Dios. El llamamiento de Jeremías recuerda que no importa la edad, podemos ser niños, adultos, jóvenes, no importa el género. Dios tiene un propósito para nosotros. Dios nos ha llamado para acercarnos a Él, para servir a Él. Eso es lo que esa noche les he traído, hermanos. Así que, amén. Dios les bendiga.